esta mañana en el Evangelio según San Mateo, capítulo 6. Bueno, yo creo que esta es la introducción para el mensaje de esta mañana. Un mensajito sencillo, pero que yo creo que va a ser de mucha importancia para nosotros en esta hora en la cual nosotros estamos viviendo. Vamos a comenzar en el verso 9. Dice así la palabra del Señor: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Oremos al Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, Dios eterno, he aquí en esta mañana ante tu presencia estamos. Te damos gracias por tus bendiciones, oh Dios. Gracias por esta bendición de poder estar aquí para adorarte y glorificarte y oír tu palabra. Te rogamos, Señor, en esta mañana tú nos hables al corazón y nos dejes saber lo que debemos saber, lo que debemos de entender. Señor, Dios eterno, y en esta mañana el mensaje que debe ser traído debe ser un mensaje de enseñanza. Te rogamos entonces que tú nos enseñes tu palabra. Si debe ser, Señor, un mensaje de predicación, pues te rogamos que tú nos prediques tu palabra, Señor, porque tú eres el que enseñas, el que predicas, tú eres el que lo haces todo a través de carne humana. Te rogamos que tú lo hagas en esta mañana, oh Dios eterno. Oh Señor, queremos saber lo que debemos de saber en esta hora final en que estamos viviendo. Enséñanos, Señor, lo que debemos de saber. Te lo pido en el nombre del Hijo de David, William Marion Branham. Amén, amén. Pueden sentarse en esta mañana. Van a ser las 11 ya, pero vamos a ir al mensaje tomando del texto número 10, o sea, del verso número 10 del Evangelio según San Mateo, capítulo 6, verso número 10, donde nos dice: venga tu reino. La oración esta que el Señor hizo, pues los discípulos le dijeron al Señor, eso se encuentra acá en San Lucas, capítulo 11, del verso 1 en adelante. Los discípulos le dicen al Señor: mira, Señor, Juan enseñó a sus discípulos a orar, enséñanos tú a orar también. Ahora, fíjese la forma en que el Señor le enseña a orar a sus discípulos. Ahora, ve usted que ahí el Señor le está dando algo a ellos muy importante, y Él les está diciendo que oren por algo muy importante también. Dice también la forma en que se debe de orar y lo que se debe de hacer en la oración. Y luego dice que pidan una cosa, que pidan la venida del reino. Venga tu reino. Y luego, si viene su reino, ¿qué pasa? Venga tu reino. ¿Y qué más? Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Pues si viene el reino, entonces el reino establecido en la tierra, entonces la voluntad de Dios estará establecida aquí en la tierra. Y entonces, así como en el cielo, se puede hacer la voluntad de Dios aquí en la tierra. Ahora, en esta mañana vamos a ponerle un tema sencillo a lo que tendremos en esta mañana de parte del Señor, y es el tema: la venida del reino. Pues
Este tema de la venida del reino es un tema muy importante para cada uno de los escogidos del Señor, ya que en la oración que el Señor le mostró, le enseñó a sus discípulos, una de las peticiones que el Señor le dice que debe ser efectuada, y no sé si hay alguna más. Déjeme ver en la oración aquí. En la oración aquí de las peticiones que hay es la principal, la primera, vean usted que es la primera, es venga tu reino. Y lo otro es hágase tu voluntad, así como en el cielo, aquí también en la tierra. La otra es nuestro pan cotidiano, nuestro pan diario, dánoslo hoy, ¿sí? Siempre presente. Entonces usted sabe que hay pan espiritual y hay pan literal también. Así es que los dos, es la petición de que los dos sean dados, y el principal de todo es el pan espiritual. Y imagínese usted, o piense usted, el pan que es pedido ahí, el pan para cuántos días es, el pan diario, ¿ve? Y la semana tiene ¿cuántos días? 7 días. El pan de los 7 días que sea dado, ¿ve? Hablando en términos espirituales, el pan de las 7 edades de la iglesia, ¿ve? El pan de cada día que fuera dado, y fue dado el pan de cada día. Ahora, también habla de perdón, y también habla de uno perdonar. ¿Ve usted? Ahora, encontramos que la venida del reino, o venga tu reino, es la principal petición que es hecha ahí. Y la venida del reino es algo muy importante para todos los escogidos del Señor. Pues en una ocasión, fíjese, Juan el Bautista comenzó predicando ¿qué? Predicando el Evangelio del reino de Dios. El Señor predicó también el Evangelio. Entonces, encontramos que ellos predicaron el Evangelio, y cuando vino el Señor dijo, el reino entre vosotros está. Ahora vea usted la venida del reino en aquella ocasión. Él era el reino, porque Él es el rey también. ¿Ve? Entonces, Él era el trono. Fíjese, Él era el reino, Él era el trono, y Él era el rey también. ¿Ve? Porque donde está el trono, o donde está el reino, está el trono. Y donde está el trono, está el rey. O usted va a ponerle al rey fuera del trono. Si está fuera del trono, pues no es rey. Y si el trono está fuera del reino, pues ¿sobre quién está reinando? ¿Ve usted que las tres cosas están juntas? Entonces encontramos que el Señor, allí presente delante de ellos, era el reino. El reino de los cielos estaba en medio de ellos, estaba en forma de carne humana, estaba en carne humana. ¿Ve usted? Ahora vea que luego las llaves del reino, las llaves son la revelación del reino, y el reino era aquel que estaba allí. Las llaves o la revelación de ese que estaba allí las tenía uno para abrir ese reino, para abrir el reino de los cielos, el reino de los cielos. A ti daré las llaves ¿de qué? De el reino. ¿De qué reino? Del reino de los cielos. Déjeme ver por aquí. Ve usted, en el verso 19 del capítulo 16 de San Mateo, el Señor le dice a Pedro, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. No del reino de Dios, sino del reino de los cielos. Porque el reino de Dios, ¿qué pasa? El reino de Dios vendría al final de las edades. El reino de Dios no podía ser abierto en el día de Pentecostés. Lo que fue abierto allí fue el reino de los cielos. Esa era la llave que tenía, la llave del reino de los cielos. Ahora sépase usted que todas aquellas cosas que pasaron allá estaban mostrando las cosas que pasarían acá. ¿Ve usted? El reino de los cielos allá mostraba que el reino
de Dios acá estaría en la tierra, y que el reino de Dios acá sería abierto algún día. Cuando allá fue abierto el reino de los cielos en el día de Pentecostés, mostraba que el reino de Dios acá sería abierto también. Sería abierto en un Pentecostés, pero no en el día de Pentecostés, porque en el día de Pentecostés fue abierto el reino de los cielos, pero en el año de Pentecostés sería abierto el reino de Dios. Bueno, parece que estoy predicando y no enseñando en esta mañana. Entonces, encontramos que, fíjese, las llaves fueron dadas allá para ser abierto, ¿qué? El reino de los cielos. ¿Por qué? Porque cuando fue hecha la pregunta correspondiente, fue contestada correctamente por la revelación de lo alto, lo que tenía que ser contestado. O sea, saber o reconocer quién era el que estaba allí en carne humana velado. ¿Ve usted? ¿Y qué nombre era el que correspondía allí velado para ser después manifiesto públicamente o proclamado públicamente en el día de Pentecostés? Y así fue proclamado el día de Pentecostés, y por toda la dispensación de la gracia fue proclamado ¿qué? Lo que fue proclamado durante la dispensación de la gracia no fue otra cosa sino aquello que Pedro dijo cuando el Señor le hizo la pregunta, que aquel Jesús de Nazaret era el Hijo de Dios. ¿No fue esa la predicación de todas las 7 edades de la iglesia? ¿Que Jesús era el Hijo de Dios? ¿Y no fue como Hijo de Dios que el Señor estuvo en medio de la iglesia? ¿Ve usted? Entonces vemos que la puerta fue abierta en el día de Pentecostés, pues podía ser abierta porque las llaves para abrirla estaban allí. ¿Ve usted? Siempre cuando Dios abre una puerta, tiene que haber una llave. Y esa llave tiene que ser usada para ser abierta la puerta. Y siempre la puerta es abierta, ¿cómo? La puerta es abierta siempre a través de carne humana. Alguien tiene que abrir la puerta. Vemos entonces que allá fue abierta la puerta por quién. ¿La podía abrir quién? Solamente uno era el único que la podía abrir. ¿Por qué? Porque solamente uno era el que tenía las llaves para abrirla. ¿Ve? Entonces, note usted que primero, fíjese, fue la experiencia de recibir las llaves, uno de ellos. Luego encontramos que subieron a lo alto de un monte en el otro capítulo, eso fue en el 16, que fueron entregadas las llaves. Y no son llaves literales, nadie vio llaves literales allí. Entonces, luego en el capítulo 17 encontramos que el Señor sube a un monte alto. Es el monte de los olivos. Un monte alto allí frente a Jerusalén, sube allá arriba con 3 de ellos nada más. No se los llevó a todos. Aunque, vea usted que eran 12 discípulos. Uno de ellos era el falso ungido, pero los otros 11 eran verdaderos creyentes. Note usted entonces que la subida al monte, a la parte de arriba, allá arriba solamente subieron 3 escogidos nada más. De todos los verdaderos creyentes, que eran 11, Dios escogió 3. Los otros tipifican también a los verdaderos creyentes, pero no subieron allá arriba. ¿Ve usted? Porque los 11 representan ¿qué? A los creyentes verdaderos. Judas representa a los manufacturados y entonces los 70 representa a los incrédulos. Ahora, ve usted entonces que un grupo de creyentes verdaderos, ¿cuánto? 12 menos 3 son 9, se quedaron 9 abajo, y de los 9, uno era un falso ungido. ¿Ve usted? Entonces, 9, 8, entonces 8 es más que 3. Entonces la mayor parte de los escogidos estaba abajo, con los falsos ungidos, o con el falso ungido. Pero arriba solamente subieron
verdaderos creyentes. Bueno, vemos que la experiencia allá fue una experiencia muy grande. Fue una experiencia muy grande, y esa experiencia grande que ellos tuvieron allí fue una experiencia la cual mostraba allí lo que acontecería en el fin del tiempo. Porque aquella experiencia que ellos tuvieron allí, ¿era qué? Era lo que el Señor les dijo a ellos. Muchos de vosotros no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Ahora sabemos que en aquellos tiempos de los apóstoles, el reino no habría de venir, el reino de Dios. ¿Por qué? Porque no era el tiempo todavía. Porque el reino de Dios vendría al final de las edades de la iglesia. Y muchos de ellos no gustarían la muerte y no deseaban tampoco morir hasta ver la venida del reino. Por eso era que cada vez la gente y los mismos discípulos le preguntaban al Señor, bueno, Señor, ¿y cuándo restaurarás tú el reino Israel? ¿Ve? Ellos están preguntando por la venida del reino. ¿Cuándo, Señor? ¿Cuándo? Entonces el Señor los trae a ellos a este tiempo, cuando los sube al monte de la transfiguración, allá en tipos y figuras. Él lo que los está haciendo es que los está subiendo por el monte, que es tipo de ¿qué? De las 7 edades de la iglesia. Por ahí para arriba los va subiendo, y los sube arriba a la edad de la piedra angular. Aquello tipificando esto. Era que el monte de los olivos. Ese es el monte de los olivos, hablando en términos espirituales. Bueno, ahí hay una revelación tremenda que yo no, en esta mañana lo que estamos es introduciendo las cosas que van a venir. Pero en estos días de Semana Santa, de ahí para acá, ha sucedido algo grande de parte de Dios. A mí hasta se me espantó el sueño y el hambre. Y bueno, el Señor ha usado a mi esposa y ha estado muy pendiente para que no me descuide yo en cuanto a descansar y alimentarme. Pero realmente ha sido una cosa muy importante lo que se ha estado moviendo de parte de Dios para todo el pueblo del Señor. Por eso, fíjese, el Señor en tipo allá, lo subió por el monte, por ahí para arriba. ¿Pero qué pasó? No lo subió a todos. Con uno subió hasta cierto sitio, pero después, de ahí para arriba, subió ¿con quién? Con 3 nada más. Allá, a la cima del monte, y cuando subió allá, se transfiguró delante de ellos. ¿Ve? Se transfiguró delante de ellos, y entonces, allí aparecieron Moisés y Elías. ¿Y quién son Moisés y Elías? Las 2 olivas de Apocalipsis 11. Las 2 olivas de Zacarías, no sé qué capítulo es. Déjeme ver por aquí. Yo no tengo muy en orden las cosas aquí. Es más, esto de Zacarías no lo tenía, me parece. No lo tenía apuntada la cita de Zacarías, pero sí, aquí dice 2 olivos. Las 2 olivas son 2 profetas. ¿Y por qué son 2 olivas? ¿Dónde aparecieron? En el monte de las olivas. ¿Ve usted? ¿Dónde aparecerán las 2 olivas, Moisés y Elías? Ahí en el monte de las olivas, pero la parte de arriba. ¿Ve usted? Porque son ¿qué? Son parte de la oliva. Son parte del monte de las olivas. ¿Ve? Por eso son 2 olivas. Entonces, 2 olivas. Entonces, ¿de qué se saca el aceite? ¿Dónde está el aceite? En las olivas. ¿Ve usted? Dice, por aquí, déjeme ver en las notas esta de Scofield. Por aquí habla él algo, y el hermano Branham también habla algo. Déjeme ver si por aquí en Zacarías, marcado para citarlo, aquí dice, hablé, por aquí hay un poquito más, capítulo 4 de Zacarías dice, volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado, y he aquí un candelabro de oro con un depósito encima y sus 7 lámparas
encima del candelabro y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha y el otro a la izquierda. Entonces, déjeme ver si encuentro un poquito más abajo. Dice, el verso 11 dice, hablé más y le dije, ¿qué significan estos 2 olivos a la derecha del candelabro y a su izquierda? Hablé aún de nuevo y le dije, ¿qué significan las 2 ramas de olivo que por medio de 2 tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Y me respondió diciendo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, Señor mío, no. Y él dijo, estos son los 2 ungidos que están delante del Señor, delante de toda la tierra. ¿Los 2 qué? Esta es la traducción, esta dice que los 2 ungidos. Si usted tiene la antigua, debe decir, no recuerdo cómo dice la antigua, pero esta dice los 2 ungidos. Y acá en Apocalipsis dice que son ¿qué? Moisés y Elías. Tantos falsos ungidos que hay en toda la tierra, pero Dios tiene 2 verdaderos ungidos, aquí señalado en la Biblia, y es una promesa del Señor. Muchos falsos ungidos, pero habrán 2 verdaderos ungidos. Dice aquí el Señor, estos son los 2 ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Ahora vamos a leer un poquito aquí en notas, esto pues, la explicación aquí de las notas, déjeme ver, dice, la visión del candelero y los olivos, literalmente, árboles de aceite. Literalmente es, como sabemos, la base de Apocalipsis 11:3 al 12, una profecía que se cumplirá en los últimos días de la presente edad. Lo que caracteriza el ministerio de los 2 testigos es su poder. Ahí habla un poco más también, dice, los 2 testigos de Apocalipsis 11 pueden a su vez señalar a Cristo como sacerdote y rey en la edad del reino. Bueno, esas son notas del reverendo Scofield, que él da ciertas explicaciones de cada capítulo, y eso es un teólogo muy importante, y en muchas de las notas que él da, el hermano Branham mismo dice que están bien. Aún él anuncia que el Elías de Malaquías 4 vendrá antes de la gran tribulación, y él dice que será un profeta que ha de venir. Y fíjese, estas 2 olivas, si son 2 olivas, ¿son qué? ¿Pertenecen o son de qué monte? Del monte de las olivas. ¿Ve usted? Entonces, ¿son qué? 2 profetas mayores, los cuales estarán ahí, pero ¿en qué parte del monte estaban? Estaban en la parte de arriba del monte. Estaban en la edad de la piedra angular. Son los 2 ungidos. Y siempre que Dios tiene ungidos, ¿qué es lo que hace con ellos? Traer la palabra ungida para el tiempo en que se está viviendo. ¿Y qué hace con eso? Combatir a los falsos ungidos. ¿Ve usted? Entonces, ¿qué es lo que combate a los falsos ungidos? Pues Dios levanta el verdadero ungido. Y Dios, para combatir los falsos ungidos de este tiempo final, tiene 2 ungidos. Eso es lo que dice ahí. Ahí no se le puede ni añadir ni se le puede quitar. Y habrá un pueblo que será ungido ¿con qué? Con el aceite de esas 2 olivas. ¿Ves? Entonces será un pueblo ungido ¿con qué? Con la verdad. Por lo tanto, ellos tendrán una verdadera unción. Ese pueblo que ha de recibir su mensaje tendrá la verdadera unción de Dios. La verdadera unción, el verdadero aceite de Dios. ¿Qué es tipo de qué? Del Espíritu Santo, la palabra. Porque la palabra y el Espíritu Santo son la misma cosa. Ahora, la atracción
en aquel tiempo en el Monte de las Olivas. ¿Cuál era? Era una atracción muy grande allí. Fue que allí el Señor se transfiguró y todo allí se convirtió ¿en qué? En un lugar muy especial, en el cual aún las vestiduras del Señor fueron blancas, tiempo de vestiduras blancas, tiempo de transformación, tiempo de transfiguración. ¿Y qué aparecen allí? Cuando pasa eso, ¿qué aparecen? Pues dos profetas allí, Moisés y Elías, hablando con el Señor. ¿Qué era lo que estaba sucediendo allí? ¿Qué estaban oyendo los discípulos? Estaban oyendo a Moisés y a Elías. ¿Ve usted? Estaban oyendo a Moisés y a Elías. ¿En dónde? En la edad de la piedra angular. Porque ahí es que ellos aparecen. Ahí es donde ellos aparecen. Y son bienaventurados aquellos que son escogidos para subir ahí, a ese lugar. Porque de todos los escogidos que el Señor tenía allí, todos los escogidos, los predestinados, los verdaderos creyentes, ¿eran cuántos? 11. Aquellos tipificaban ¿a quiénes? A los verdaderos creyentes escogidos en este tiempo final. Pero de todos ellos cogió un grupito pequeñito, 3. Aquellos 3 representan ¿a quiénes? A los que como individuos suben ahí arriba. ¿Ve usted? Entonces, ¿qué mensaje había para ser escuchado allá arriba? El mensaje que estaba siendo escuchado allá arriba era el mensaje ¿de quién? ¿Qué mensaje estaban escuchando Pedro, Jacobo y Juan? Estaban escuchando allí el mensaje de Moisés y Elías. Eso es lo que dice, que ellos escuchaban a Moisés y Elías hablando con el Señor. ¿Ves? Hablando con el Señor y escucharon allí parte de la conversación que fue hablada. Pero cuando se pusieron, usted sabe, a dar opiniones, porque ahí arriba ellos no fueron invitados para dar opiniones, lo primero. Ellos allí fueron invitados para ver la venida del reino de Dios. A eso fue que el Señor los subió allá arriba, porque Él les había dicho, bueno, muchos de ustedes no gustarán la muerte hasta que vean el Hijo del Hombre viniendo en su reino. Viniendo en su reino. Ahora el reino no habría de venir en aquellos días. Por lo tanto, para que esos que no habrían de ver muerte hasta que lo vieran venir, poderlo ver, entonces el Señor los tenía que transportar al tiempo de la venida del reino de Dios. Y el tiempo de la venida del reino de Dios era al final de las edades de la iglesia, porque el reino es la edad de la piedra angular. Entonces el Señor, para que ellos vieran la venida del reino de Dios, lo hizo en esa forma. Y ellos, cuando estuvieron y subieron al monte de la transfiguración, a la cima de la montaña, y vieron lo que vieron y oyeron lo que oyeron, ellos estaban viendo lo que acontecería acá, al final de las edades de la iglesia. ¿Ve? Ellos estaban viendo, como decimos nosotros, los prólogos, o estaban viendo ¿qué? Ellos estaban viendo la muestra de lo que sería la venida del reino. Déjeme ver si lo puedo mostrar aquí en la palabra, porque no queremos hablar nada fuera de la palabra. Las edades, página 59, las edades, página 59. Hay muchísimos sitios más, pero yo lo que le voy a darles algunas cositas, nada más. Aquello que ellos vieron allá era la forma en que vendría el reino de Dios cuando llegara el tiempo para venir el reino de Dios. Ahora, no pierda usted eso de vista. No lo pierda, porque si lo pierde, entonces va a perder, ¿qué? Va a perder de ver el tema sobre el cual estamos hablando. Estamos hablando sobre el tema, ¿qué? El tema de esta mañana es la venida del reino. ¿Cómo habría de venir entonces el reino? Entonces allá fue mostrado cómo habría de venir al final de las edades, cómo habría de venir el reino de Dios. Ahora dice, acá en la página 58, es narrado cómo, es narrado allá la subida al monte, y todas estas cosas. Sepa usted que las edades de la iglesia es así, dice el Señor.
Las edades de la iglesia, mire, para que usted entienda mejor las edades de la iglesia, le voy a dar una clave. Las edades de la iglesia le muestra a usted todo lo que Dios haría después de las 7 edades de la iglesia. ¿Ve? O sea, cuando le habla del futuro, es lo que Dios haría de ahí para allá. ¿Ve usted? Aún muestra cosas que Dios haría en la 7ª edad. Y aún muestra las cosas que Dios hizo en las 7 edades. Pero cuando habla de la venida del reino, cuando habla de esto para el futuro, de la venida del Señor, entonces cuando usted puede ver los sellos y el libro de los sellos y ver los mensajes de ahí para acá, del 63 para acá, cuando puede ver esos mensajes, entonces lo que usted lee en las edades de la iglesia que está para el futuro, luego cuando usted puede ver del 63 para adelante, entonces del 63 para adelante lo que está prometido en las edades de la iglesia para el futuro, del 63 para adelante es presente. ¿Eh? Entiéndalo bien en esa forma para que usted nunca pues pierda las grandes enseñanzas y la grande revelación que hay ahí en las edades de la iglesia. Entonces aquí en la página 58 dice, aquí en la 59, voy a leer la 58, habla de la subida al monte y de todas estas cosas. Dice ahora en Mateo 16, 28, que viene antes de Mateo 17, 13. Jesús le había dicho a algunos de los que estaban aquí, dice, hay algunos de los que están aquí, que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. ¿Hijo de qué? Del hombre. Hijo del hombre, cuando aparece el Hijo del Hombre, ¿es qué? Siempre es ¿qué? Un profeta. Viniendo en su reino, ¿es qué? No es viniendo en una de las edades pasadas de la iglesia, sino viniendo en su reino. Dice, y los 3 apóstoles vieron eso. ¿Qué vieron? Al Hijo del Hombre viniendo en su reino, allá en el monte de la transfiguración. Escuche bien esto, no se lo pierda. Y los 3 apóstoles vieron eso. La orden de su segunda venida. ¿Qué fue lo que vieron? La segunda venida del Señor allá. El orden de su segunda venida. Así como fue allá, así ese orden allí, porque allí estaban viendo el orden en que se cumpliría la segunda venida del Señor. El orden, vea. Y los 3 apóstoles vieron eso, el orden o la orden de su segunda venida. Ellos lo vieron transfigurado allí en el monte. Su vestido era resplandecientemente blanco y su rostro brilló como el sol en su cenit. Y cuando él apareció, ¿cuando quién? Y cuando él apareció, cuando el Señor apareció, allí estaban Moisés y Elías, uno a cada lado. Así es exactamente como que él viene otra vez. En verdad, Elías vendrá primero. Fíjese, Moisés y Elías. Ahora vamos a ver. Así es como él vendrá. La segunda venida del Señor será ¿qué? Será con Moisés y Elías, uno a cada lado. ¿Ves? Pero él transfigurado, el Señor transfigurado. Ahora, ¿sabemos que el Señor vino? ¿Reconocemos que Él vino? ¿Y cómo vino? Oh, bendito el Señor para siempre. Entonces ahí arriba hay ¿qué? 2 profetas. La venida del Señor cuando se cumpliera o cuando apareciera el Señor, aparecerían ¿qué? 2 profetas. Uno a cada lado. Uno a cada lado. Así sería que la venida del Señor. Ahora, vea usted esto. Uno es Elías y otro es ¿quién? Moisés. Allá ellos aparecieron en cuerpos teofánicos, allá en el monte de la transfiguración. Eso mostraría que acá entonces estarían 2 profetas, Moisés y Elías. No es Moisés y Elías literales, sino
dos profetas en el espíritu y virtud, uno de Elías y el otro de Moisés. O sea que es que Apocalipsis 11, ahí lo tiene. Ahora, muchas veces nos enredamos en lo limpio, como decimos nosotros, porque hay cosas en el plan de Dios que Dios las hace y las personas pues ven que Dios las hizo y creen que ya todo terminó. Por ejemplo, fíjese, el Señor es nuestro Redentor. Él nos redimió en la cruz del Calvario. Él murió allí por nosotros y con su sangre nos limpió a todos. Y entonces Él es el sacrificio. Pero ¿qué pasa? Cuando toda persona aquí nace en la tierra, ¿qué pasa con ellos? Allí Él redimió a todos los escogidos. Allí. Pero el plan de redención después se desarrolla a través de las edades de la iglesia. Y entonces cada uno como creyente, como hijo de Dios, cada uno individualmente tiene que aceptar a través de las edades de la iglesia el sacrificio de la cruz del Calvario. Pero el Señor ya redimió a todo escogido allá. Pero una cosa es cuando el Señor lo hace y otra cosa es cuando la persona lo recibe como individuo. Ya Él lo hizo allá, pero después la persona como individuo recibe ese beneficio. Recibe eso que el Señor hizo. Así también es la reclamación. Él la hizo en el 63 puntos. Pero una cosa es cuando Él la hizo y otra cosa es cuando usted y yo la recibimos. Es la misma cosa. Ahora, ve usted que aquí está Moisés y Elías, y en la segunda venida del Señor tienen que aparecer Moisés y Elías también. Ahora usted va a entender por qué entonces nosotros sabemos que ya el Señor vino por segunda vez. Y está así predicado por Dios a través del hermano Branham. Pero después también usted encuentra que Él anuncia la venida del Señor para el futuro. Ahora no se pierda eso. No se pierda eso. Yo le voy a leer un cantito aquí porque no quiero leer otra cosa. Dice: hemos llegado hasta aquí y lo demás nos será dado allí en el tiempo cuando aparezca Jesús nuevamente sobre la tierra para llevar a su novia. ¿Y qué es eso? Pero no había aparecido ya. No había venido ya. Y sabemos que había venido. Y está anunciando que ha de venir, que ha de aparecer para llevarse a su novia. Lo que pasa es que, como hemos estado leyendo aquí en las edades, vea usted que bien combinan las edades con los sellos. Ahora, este es el orden de su segunda venida. Y dice, y cuando Él apareció, allí estaban Moisés y Elías, uno a cada lado. Así es exactamente como es que Él viene otra vez. ¿Cómo Él ha de venir por segunda vez? Estamos en las edades aquí leyendo. ¿Cómo Él ha de venir? ¿Cómo ha de venir? Ahí lo dice. El orden de su venida es con Moisés y Elías. Viene con uno y viene con el otro. ¿Ve usted? Él es la palabra. Eso. Entonces, ve usted. Ahora vamos a ver uno de ellos. En verdad, Elías vendrá primero y restaurará o convertirá los corazones de los hijos, la novia, de vuelta a la doctrina apostólica de la palabra. ¿Ve usted? Ahora usted entonces recuerde lo que usted ha leído en los diferentes mensajes, donde dice, el Elías de esta edad es ¿quién? El mismo Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque su segunda venida viene, ¿cómo? Viene Elías y Moisés, vienen los dos. Entonces cuando vino Elías, en él, ¿quién vino? La palabra, Cristo. ¿Ve usted? Entonces al venir, pues ¿qué era? La segunda venida del Señor, ¿ve? En carne humana, en Elías. Porque Él es la palabra y entonces para venir necesita carne. Entonces si necesita carne, Él tendría que ahí, para Él venirle en su segunda venida, Él tendría en qué venir. Él tendría las dos olivas, los dos ungidos.
Por lo tanto, si son ungidos, entonces tiene que estar, ¿qué? La palabra en ellos. Entonces tienen que ser, ¿qué? Profetas. Porque la palabra viene ¿a quién? A los profetas. Entonces, vemos que cuando el Señor ha de venir, viene Moisés y Elías. Al venir Elías, pues vino el Señor. Vino el Señor en Elías. ¿Ve usted? ¿Usted cree en la segunda venida del Señor? Pues claro que la creemos. Y sabemos entonces que, fíjese, si usted busca a través de la Escritura, por ahí en el mensaje ¿Por qué pequeña Belén? Y hay algunos otros mensajes donde el hermano Branham explicando con relación a los nombres, él dice Belén quiere decir casa del pan de Dios, y empieza a dividir el nombre, y aquí esto quiere decir casa, esto otro quiere decir, él quiere decir Dios. Entonces, fíjese, él quiere decir Dios. Por eso Elías lleva él. ¿Ve? Por eso el nombre de Elías es el nombre de Dios. ¿Ve usted? Entonces encontramos que el otro es Moisés. Ve usted, Moisés, el nombre Moisés, lo que quiere decirle sacado de qué? De las aguas. Sacado de las aguas. Uno trae el nombre de Dios, que es ¿quién? Elías. Por eso tenía el nombre de Dios. ¿Ve? Entonces el otro es Moisés, sacado de las aguas. De las aguas de la palabra. No puede salir de otras aguas. ¿Ve? Entonces, vea usted que cuando es anunciado que el Señor vendrá, ya nosotros sabiendo que estaba allí presente en carne humana, había venido y estaba allí, pero dice, y vendrá, va a venir. Es que vino en Elías primero y después viene en Moisés. ¿Eh? Porque el orden de la segunda venida del Señor es Moisés y Elías, o Elías y Moisés. Primero viene ¿quién? Elías. Y el Elías de esta edad es ¿quién? El mismo Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque era la palabra encarnada en un hombre, en un profeta. Siempre la palabra se encarna ¿en quién? En un profeta siempre. Y ve usted que la novia como grupo estuvo ministrando la palabra. ¿Pero cómo la ministraba? La palabra era ministrada, pero era Elías. La boca de la novia era Elías. O sea que no era cada cual allá por su cuenta haciendo esto y lo otro, sino que Dios operando a través de uno, de Elías, en medio del pueblo escogido del Señor. Así también será con Moisés. Así es lo que yo les había dicho no hace mucho, que todos nosotros predicaremos y ministraremos la palabra, pero a través de Moisés. ¿Ve? O sea que nosotros estaremos al lado de él, brazo a brazo, diciéndole amén a todo lo que Dios hable por él. ¿De usted? Es algo sencillo, porque Dios tiene siempre una sola forma. La novia como grupo no lo hará. ¿Ve? Nosotros como individuos tampoco, sino que Dios lo hará de esa forma. Por eso todos van a predicar. Todos van a predicar. Pero la boca será Moisés. ¿Eh? Así es que entonces encontramos que, fíjense, cuando habla de la iglesia primitiva, habla de la iglesia primitiva y de que predicaban y esto y lo otro, pero encontramos, y de las edades de la iglesia, se habla de las edades de la iglesia, el mensaje que se predicaba y que predicaban, pero ese mensaje lo tenía uno solo en cada edad, y de ese entonces se repartía para todos los que iban a oír, y entonces los ministros tomaban ese mensaje. ¿De dónde? No se ponían a buscarlo por su cuenta. Tenían que tomarlo del mensajero para entonces ellos echar para adelante y predicar eso que venía del mensajero. Ahora fíjense, el hermano Branham en una ocasión
Usted sabe que si alguien habría de predicar algo correcto, tenía que predicar lo que Dios estaba hablando a través de Elías. Pero usted sabe que siempre hay personas que preguntan por, ¿cómo podríamos decir? Por buscar falta, o que hacen preguntas que nunca las deben de hacer. Porque muchas veces hacen ciertas clases de preguntas que nunca deberían de ser hechas, sino que la persona, en vez de hacer preguntas, lo que debe es de observarla y captarla a ver, y entonces actuar de acuerdo a lo que él ve, pero no ponerse a hacer preguntas que no debe de hacer. Al Señor le vinieron con muchas preguntas que no debían de habérselas hecho al Señor, y entonces usted encuentra que el Señor se las contestó de cierta forma, y aún a Juan el Bautista le hicieron ciertas preguntas que nunca debieron de habérselas hecho, pero más bien lo que debieron de haber hecho era chequear con la palabra, ver lo que estaba siendo hecho, y luego, entonces, pues, alinearse a la palabra. Al hermano Branham también le preguntaron. Ahora, usted y yo sabemos y todos creemos que nadie más tenía palabra de Dios para esta humanidad o para el pueblo de Dios, sino Elías. Pero le preguntaron, hermano Branham, y los demás, ¿podemos predicarlo? ¿Debemos predicar? Y los que no predican el mensaje que usted predica. Esa clase de preguntas nunca se la debieron de haber hecho. Pero, fíjese, es igual que Balaam, cuando Dios le dijo, no vaya, esa era la perfecta voluntad. Pero después trató de hacer otras preguntas que no debió de haber hecho, y entonces el Señor le dijo, pues ve, sí, ve. Entonces, el mensaje de cada edad viene por el mensajero, y los demás ministros son entonces los que, entonces a través de los demás ministros se riega el mensaje. No debe estar preguntando si podemos coger de lo que dijo Wesley o de lo que dijo otro. ¿En qué tiempo estamos? Entonces, al saber en qué tiempo estamos, entonces ver cuál es el mensaje que corresponde al tiempo en que uno vive y cómo habría de venirle ese mensaje. No hay que preguntarle, ¿y podemos añadirle por aquí algo de nosotros? ¿O podemos nosotros por nuestra cuenta recibir algo? Bueno, si eso es lo que quieren, van a recibir. Ahora, una cosa es recibir y otra cosa es que sea Dios en su perfecta voluntad trayendo lo que corresponde para el tiempo en que uno vive. Entonces, ¿qué pasa? Pues cada cual quiere conseguir de parte de Dios para este tiempo en que estamos, pues. Todo el mundo se pone a buscar. ¿Y qué pasa? Después de un tiempo Dios viene y dice lo que tenía que decir. ¿Y qué pasa? Adiós, pero esto no concuerda con lo que dice fulano, sutano. Bueno, cada cual se pone a buscar por su cuenta y encuentra. Pero lo importante es no que cada cual busque y encuentre, sino ver entonces a Dios dándonos lo que realmente Él ha prometido que nos va a dar. Y para eso Él tiene que a Moisés y Elías. Dice que son los dos ungidos, y entonces si son los dos ungidos, entonces cualquiera que trate de ocupar el lugar de ellos se convertirá en ¿qué? En falsos ungidos. Es mejor entonces nosotros como ministros estarnos quietos y entonces recibir ¿de quién? De ellos lo que haya para nosotros. Y es muy sencillo, no tenemos el problema entonces ¿de qué? De que decimos una cosa y después sale que no era eso. ¿Por qué? Porque la buscamos nosotros. Si hubiera sido Dios que lo hubiera dado, hubiera sido eso así desde comienzo hasta por toda la eternidad. Entonces hubiera sido ¿qué? Así dice el Señor para todos nosotros. Ahora ya usted vio el orden de la segunda venida del Señor. El orden de la segunda venida del Señor es ¿qué? La aparición de dos profetas en este tiempo final. Así es la venida del reino. Cuando Él viene en el reino, en su reino, cuando el Hijo del Hombre viene en su reino, viene, y recuerde que cuando se habla de Hijo del Hombre es siempre ¿qué? Un profeta. Y viene con Moisés y Elías. Así es que viene Él en Moisés y Elías.
Por lo tanto, la palabra genuina, la palabra pura, viene en carne humana. Viene a través o en dos ungidos. Por eso es que entonces usted encuentra que Dios a través del hermano Branham nos dijo, usted sabe que fue Elías, usted sabe que fue Elías. Él dice, yo recorreré esta vereda otra vez. Él está hablando de correr a caballo y todas estas cosas, y entonces él habla de eso. ¿Ves? Eso, cuando estuvo la palabra en carne humana en Elías, estaba ¿qué? Cumpliéndose Apocalipsis 19. Eso era lo que se estaba cumpliendo. Vamos a ver si era eso o no era eso. Yo les dije que había comenzado una nueva fase, y es una fase final que ha comenzado de Semana Santa para acá. Y le estamos preparando el camino a quién, a Moisés. Estamos introduciéndolo. Dice, página 256 del libro de los sellos, dice, pero cuando nuestro Señor aparezca sobre la tierra, segunda venida, Él vendrá sobre un caballo blanco como la nieve. Ese es Apocalipsis 19. Y será completamente Emmanuel, la palabra de Dios encarnada en un hombre. ¿Ve usted lo que es la aparición del Señor sobre la tierra? Lo que es la segunda venida del Señor. ¿Qué? La palabra encarnada en un hombre. ¿Lo vimos cumplido eso? Sí, lo vimos en Elías. Y él dijo, y volveré a recorrer este mismo camino otra vez. Entonces, si lo va a recorrer otra vez, tiene que ser otro profeta. Y hay solamente dos señalados en los cuales Dios recorrerá ese camino o cumplirá Apocalipsis 19. Y es que el otro que falta es Moisés. ¿Ve usted? Entonces, todo es sencillo, es tan sencillo que nosotros mismos nos quedamos bobos de cómo Dios ha prometido todas estas cosas. Mire aquí, en la página 124 del mensaje de las 70 semanas de Daniel, ustedes no tienen este librito, pero esto está en el librito, es en el librito último. El librito último son 3 libritos que ustedes tienen de las 70 semanas de Daniel. Pues en el librito último, ahí está. Miren lo que dice aquí, página 124 y 125 también podríamos llegar, del mensaje titulado Las 70 semanas de Daniel. Dice, ahora estos dos profetas, ¿qué harán ellos? Son Moisés y Elías, que se levantarán en la escena. Ellos le dirán a estos judíos su error. Y de ese grupo de judíos que están allí ahora, serán sellados 144,000, que Dios llamará con estos profetas. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Moisés y Elías, ¿qué es eso? Ahí va a explicarla ahora, ¿qué es Moisés y Elías? ¿Qué son estos dos profetas? ¿O qué es la aparición de estos dos profetas? ¿Qué es eso? Es el espíritu de Elías, de esta edad de la iglesia gentil, justamente continuará y entrará a esta iglesia judía. Y llamará a Moisés con él. Y llamará a Moisés con él. Aleluya, ¿lo ve usted? Y él, ¿quién? Moisés. Y él predicará este mensaje de Pentecostés a los judíos. Bueno, ¿qué es Elías y Moisés? Bueno, usted lo está viendo ahí. Ahí usted lo está viendo. Es lo que hemos estado mostrando aquí. O sea, lo que falta es ¿qué? Moisés. ¿Y Moisés es qué? Es el espíritu de Elías, el espíritu ministerial de Elías, tomando o metiéndose en otro hombre, en Moisés, y que trayendo lo mismo que trajo Elías. ¿Ve usted? Entonces es más sencillo de lo que usted y yo nos podemos imaginar. Es que es nuevamente recorriendo en el mismo poderoso caballo blanco, que no representa otra cosa sino
un caballo representa un poder. Y el caballo blanco en Apocalipsis es el poder de la palabra pura sobre la cual vino Elías y vendrá ¿quién? Moisés. Y eso no es otra cosa sino la venida del Señor. ¿Ve? Por eso usted encuentra que dice que vino el Señor y después dice que va a venir. ¿Ve? Cuando vino, mire las cosas que hizo. Vino en Elías. Cuando venga en Moisés, entonces póngase a buscar las cosas que están prometidas que Dios va a hacer. Y todas las que dice que va a hacer para el futuro, las va a hacer a través de Moisés. Todo lo que está prometido ahí. Entonces, cuando lo haga, entonces podremos, ¿qué? Podremos tener nuevamente así, dice el Señor. ¿Y eso será qué? Moisés. La palabra de Dios en un hombre para ser hablada y ser entonces recibida por el pueblo y entonces cumplir todo lo que tiene que ser cumplido. Así como Elías tiró una piedra y por poco se hunde California. Digo, ese no es Elías, ese es Moisés. Por poco se hunde Alaska. Tuvo que ver con un terremoto. Moisés tendrá que ver con el otro. Moisés tendrá que ver con el otro. Mire que cuando... bueno, ahí está que ocurre un terremoto. Así es que... vea usted entonces la hora en que estamos viviendo. No estamos viviendo en una hora cualquiera. Estamos viviendo en la hora de ¿quién? De la edad de la Odisea. Eso pasó hace años. Estamos viviendo en la hora de la edad de la palabra, la edad del reino, porque el reino ha venido. Porque así sería la venida del reino. Elías y Moisés. Así es que lo que nos falta es ¿qué? Moisés. Entonces, si vemos cómo vino Elías, entonces miremos, entonces para ver cómo ha de venir Moisés. Ahora vea usted que dice, déjeme ver qué hora es, son las 12, yo creo que vamos a cortarlo un poquito por ahí, vamos a cortar algo. Mire, está prometido, el profeta Zacarías dice, página 18 del mensaje, ¿cuál es la atracción en el monte? Dice Zacarías 14, verso 4 en adelante, dice, y escuchen, vamos a leer una porción de la Escritura, alrededor de 9 versículos, del 4 al 9, escuchen bien, y está profetizando de su venida. Así es que mire usted de lo que va a ser leído ahí, de la venida del Señor, los últimos días. Por lo tanto, escuchen bien, esto es así, dice el Señor, son las Escrituras, Zacarías 14. Recuerden lo que dice en Zacarías 9. Y ellos no lo reconocieron. Ahora, ¿qué es hoy? Zacarías 14, hablando de su venida. Esto va junto con esto otro que le leí. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos. ¿Sobre el monte de qué? De los olivos, que están frente de Jerusalén a el oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente. Oriente, Palestina; occidente, Estados Unidos, o sea, América. Se partirá por en medio. Ahora, ya usted sabe que aquel monte de allá literal está partido hace tiempo. Pero hay otro monte de los olivos, ¿verdad? Está hablando de su segunda venida. ¿Dónde pone él sus pies en su segunda venida? Sobre el monte de los olivos. Y se partirá hacia el oriente y hacia el occidente. Hacia los judíos y hacia los gentiles. ¿Ve? Bueno, vamos a seguir porque por aquí ustedes lo va. Aquí hay un sitio que él habla de esto. Haciendo un muy grande valle, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Y oiréis de la manera que huiste por causa del terremoto en los días del rey, en los días de Usías, rey de Judá. Tiene que ver con terremotos también. Mira lo que dice: otro temblor de tierra partiendo la tierra. ¿Ve usted?
Ahora, no pierdan de vista que hay temblores de tierra literales y hay temblores de tierra espirituales. No pierdan ustedes de vista también que hay tierra literal y hay tierra que son ustedes y somos nosotros, porque de la tierra, del polvo fuimos tomados. Ahora vea usted que cuando se trata de cosas espirituales, entonces las cosas son espirituales, y aún la tierra es tierra espiritual que somos nosotros, pero que también luego las cosas que se cumplen en la forma espiritual, luego se cumplen en la forma literal más adelante. Otro temblor de tierra partiendo la tierra. Si usted quiere conseguir una escritura aquí, note en el 5º versículo, explica que la hendidura del monte de los olivos se debe a un temblor de tierra. Y este es confirmado por Isaías 29:6 y Revelación 16:9. Exactamente, que es el mismo profeta que dijo de la primera venida, bien, el mismo profeta que dijo de su primera venida, ¿qué pasa? Viendo su segunda venida, viendo también la segunda. Noten como en los días del terremoto, ven lo que están haciendo los terremotos, ven la predicción de ellos, y recuerde que en estos días están habiendo más, ¿verdad? Roma, Chile, es que estamos por ahí, cerquita. Cuando estaba Elías, hubieron terremotos. Recuerde, por ahí entonces está llegando entonces, o está por ahí por aparecer, el otro que se encargará del resto del juicio. Porque tiene que ser hablado y luego ocurren las cosas. Ven lo que están haciendo los terremotos, ven la predicción de ellos, y vendrá el Señor tu Dios, y con Él todos los santos. Y sucederá en ese día, aleluya, en ese día, que la luz no será clara ni oscura, pero habrá un día, el cual será conocido del Señor, ni día ni noche, pero sucederá que en el tiempo de la tarde habrá luz. Oh Dios, habrá luz en el tiempo de la tarde, el mismo profeta, y el pueblo está ciego. ¿Cuál es la atracción? Leamos algunos versículos más. Acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén. Sepa usted que hay una Jerusalén literal y hay una Jerusalén espiritual. Saldrán de Jerusalén aguas vivas. Jerusalén literal, las aguas de los ríos que puedan haber son agua. Pero mire, saldrán de Jerusalén aguas vivas. Es de la misma que el Señor le dijo a la mujer samaritana y le dijo a otros más. Agua viva. La mitad de ella hacia el mar oriental. ¿Eso es qué? Oriente es para allá, para Palestina, ¿verdad? La mitad de ella hacia el mar de allá de Palestina. Mar oriental. Y la otra mitad hacia el mar occidental. América, mitad y mitad, en verano y en invierno. Ahora mire lo que eso significa. El evangelio yendo hacia judíos y gentiles. No soy yo el que lo digo. Esas aguas de Jerusalén, ¿y qué Jerusalén es? No van a ser la Jerusalén literal de allá, porque no van a llegar hasta acá. Y las aguas no son aguas literales, sino es el agua del evangelio. No cualquier evangelio, sino el evangelio del reino. ¿Saliendo para dónde? La mitad para los gentiles y la mitad para los judíos. Entonces, ¿de dónde salen? De Jerusalén. Jerusalén es la iglesia. Esa es la nueva Jerusalén espiritual. La nueva Jerusalén literal. Esa todavía le faltan 1000 años para venir, o 1000 años y pico. Pero él está hablando aquí de su segunda venida. Y él viene y se para ¿dónde? Sobre el monte de los olivos, ahí lo tiene. Ese monte que es su iglesia. Y se para en la cima, no se para en la edad de la Odisea, se para allá arriba en la cima. Ahí, en lo último de arriba, ahí se paró. Y entonces, ahí entonces vemos que, ¿de dónde es que sale el agua? Allá en la Jerusalén literal, en la Nueva Jerusalén dice que del trono sale un río. ¿Ves? ¿De dónde sale aquí el agua? De Jerusalén.
Una sale para Palestina y otra sale para América. ¿Ves? Así es que el agua saldría de esa forma. El agua del evangelio del reino es una parte para los gentiles y otra para los judíos. Es agua que salta para vida eterna. Es el agua de la palabra. ¿Ves? Entonces, por eso fíjese, por eso una sale para allá y otra para... ¿Qué tiene? Tiene Elías y tiene a Moisés. ¿Ve usted? Entonces encontramos que de esta forma es que el agua coge para los dos sitios, a través de Moisés y Elías, porque ellos son los que tienen el agua para llevarla a América, ¿ve? Los gentiles, para los gentiles, y la mayor parte de los gentiles está en América, parte de los gentiles escogidos están en América, y para el oriente, para los 144,000 que son los que se van a beber esa agua. ¿Ve? Es un agua que el que la bebe recibe vida eterna, porque es la palabra ordenada para la dispensación y edad del reino, la cual es una edad eterna. Porque la edad del reino es la edad de la palabra, porque la palabra es eterna. Por lo tanto, es la edad más grande. Y el reino, ¿qué ha pasado? El reino ha venido. ¿Dónde están Moisés y Elías? Ahí en el monte de los olivos, en la parte de arriba. ¿Ves? Porque es la venida del reino, y allí están los dos profetas. ¿Para qué? Para ser los instrumentos de Dios, para beneficio de todos los escogidos, y todos los escogidos ser recogidos en donde quiera que estén los escogidos. Es la forma en que Dios recoge sus escogidos, gentiles y judíos también. ¿Ve usted? Así es que vemos que es el tiempo más grande de todos los tiempos. Es el tiempo en que Dios, de esa manera, abre las puertas del reino de Dios. Tiene una puerta, y al abrirla, entonces, entran gentiles y judíos. ¿Ves? Cuando es abierta la puerta, entonces pueden entrar los gentiles y los judíos, y entonces, luego que todo eso pasa, después, todo termina y luego comenzamos el milenio, luego que pase la destrucción completa. Ahora mire, dice aquí en el libro de nota, en el mensaje titulado Haciendo a Dios un servicio sin su voluntad, dice, porque parece que las puertas pueden abrir a la tierra prometida pronto, la edad del reino. Entonces entraremos con el verdadero canto y regocijo cuando la novia y el novio tomen su lugar en el trono, allá arriba. Pero la puerta dice que sería abierta en cualquier momento. ¿Ves? Así como en el tiempo, fíjese la experiencia que tuvieron en el monte de los olivos, allá en el monte de la transfiguración. Luego entonces fue el día de Pentecostés, fueron abiertas las puertas del reino de los cielos con la llave, y entonces vemos que entraron los que tenían que entrar, y a través de las edades estuvieron entrando. Pero luego acá pasa lo mismo que pasó allá, lo que pasó en el día de Pentecostés allá, que las puertas fueron abiertas, pasa acá al final para abrirse las puertas del reino de Dios. Y entonces abierta la puerta del reino, y entonces es que pueden entrar a la edad del reino. ¿Quiénes? Los predestinados para entrar a la edad del reino. Y ahí a esa edad del reino entran gentiles y entran también los 144,000 judíos. Porque esta no es una edad gentil. Esta no es una edad de las edades de la iglesia. Porque las edades de la iglesia terminaron. El tiempo de los gentiles terminó. Vamos a verlo aquí. Y si no estamos en edades de la iglesia gentiles, entonces estamos en un tiempo más grande y más glorioso del que nosotros nos podemos imaginar. Estamos en la edad del reino, en la edad de la piedra angular, y la edad del reino, el reino es una edad judía, pero en esa edad judía aparecen gentiles también.
Así como en la apertura del reino de los cielos, ayer el día de Pentecostés, habían judíos, ¿verdad? Y había gentiles también. Luego entonces, cuando empezó la primera edad de la iglesia, entonces ya iban menguando los judíos y iban siendo gentiles en su mayor parte, hasta que por lo último lo que quedó fueron gentiles y salteaditos algún judío de vez en cuando. ¿Sí? Pero en la edad apostólica era una edad que no era una edad gentil. No era una edad gentil. La edad apostólica no era edad gentil. Pero en ella habían judíos y habían gentiles. El día de Pentecostés se le abrió la puerta a los judíos y luego más adelante en la casa de Cornelio, Pedro metió la llave y le abrió la puerta también a los gentiles. De la misma manera que fue abierta la puerta para los judíos, le fue abierta la puerta para los gentiles. ¿Ve usted? Entonces encontramos que eso muestra lo que acontecería también acá con la apertura de la puerta del reino, y entraron allá primero ¿qué? Judíos y después gentiles. Y así como ellos nos trajeron el evangelio a los gentiles, ¿cómo se lo trajeron? Primero la puerta fue abierta, entraron ellos, los judíos, allí no había ningún gentil cuando entraron, pero luego que están dentro, el Señor manda que se le abran la puerta también, la revelación le sea dada a los gentiles también. Por eso fue que Cornelio, orando allá en su casa, era un jefe de ejército, entonces era un romano, y orando allá, un ángel del Señor le aparece y le dice, mira, llama a fulano de tal, él tiene la llave, llámalo para que te abra la puerta para que entren al reino ustedes también, para que entren al reino de los cielos. Porque ellos no querían abrirle la puerta a nadie, a gentiles no querían. Entonces, allí Cornelio me parece que es, ¿verdad? La casa de Cornelio, tenían allí una congregación, gente buena y santa buscando al Señor, eran gentiles y se habían portado bien con los judíos. Entonces, luego, para no contar mucho, Pedro fue y le abrió la puerta allí, y entraron también al reino de los cielos porque le fue abierta la puerta en esa ocasión. Pero después Pablo fue el apóstol de los gentiles, pero la puerta no se la abrió Pablo, la puerta la abrió el mismo que le abrió a judíos, le abrió a gentiles, porque él era el que tenía la llave para abrir la puerta. Ahora mire, el mensajero, páginas 74 y 75 de las Edades, dice, el mensajero, ángel, de la iglesia de Éfeso fue el apóstol Pablo, que él fue el mensajero de la primera edad de la iglesia de la era gentil, que él fue el mensajero de la primera edad de la era gentil, no puede ser negado. Aunque a Pedro le fue concedido la autoridad de abrir las puertas a los gentiles. O sea, fíjese, la puerta a los gentiles le fue abierta en aquella ocasión. Ya no tenía que ir para más ningún sitio a abrirle puerta más a gentiles porque ya estaba abierta y ya empezaron a entrar los primeros gentiles. ¿Ve usted? Y encontramos que en ese tiempo, aquel grupo que entró por la puerta era un grupo primero de judíos y después entró otro grupito de gentiles y no pertenecieron a las edades de la iglesia, no pertenecieron a la edad de Éfeso, aquellos, no. Después a la primera edad de la iglesia pertenecieron a aquellos que vinieron a través del mensaje que Pablo predicaba, porque ya la puerta estaba abierta. Ahora mire, encontramos que dice Dios a través del hermano Branham que así como los judíos nos trajeron el evangelio a los gentiles, así los gentiles se lo llevan de vuelta a los judíos. Los judíos lo recibieron y al día de Pentecostés allí lo tenían y entraron, y luego se lo pasaron a los gentiles en la casa de Cornelio. Ahí fue donde lo pasaron a los gentiles. Ahora dice aquí página 36 dice, ¿sabía usted que la primera edad gentil, la cabeza de oro, la edad de Babilonia, terminó con un mensaje en lenguas escrito en la pared? Esta edad, la de la Odisea, terminará de la misma manera.
La abundancia de lenguas en este día es prueba, además, que los tiempos de los gentiles se ha acabado y Dios está volviendo, Dios está volviendo a Israel. La edad de los gentiles terminó. ¿Y qué hace Dios? Volviéndose a Israel. Cuando crucificaron al Señor la primera vez, ¿qué pasó? Entonces lo rechazaron, lo crucificaron, y el día de Pentecostés, ¿qué Dios estaba haciendo? Se estaba volviendo a los gentiles, pero mire cómo comenzó. Comenzó con un grupo de judíos, y luego, más adelante, se pasó a los gentiles abriéndole la puerta en la casa de Cornelio, y al poquito tiempo, ya entonces iban menguando los judíos y iba aumentando los gentiles. No pierda eso usted de vista. Ya la edad de los gentiles terminó, las edades terminaron, y ahora Dios está regresando hacia los judíos, y al estar regresando hacia los judíos, entonces así como en el día de Pentecostés allá, el año de Pentecostés acá, le es abierta la puerta para los gentiles escogidos y predestinados que han de entrar a la edad del reino, que han de entrar al reino, y entonces entran, y luego más adelante le es abierta la puerta también a los judíos, porque Él va de camino hacia los judíos. Pero dice que la mitad de las aguas cogió ¿para dónde? Para los gentiles, y la otra mitad para los judíos. Así es que el mensaje cubre a dos grupos, así como el mensaje allá cubrió a dos grupos. El mensaje del día de Pentecostés allá cubrió a los 120, y aquel grupo eran como 3,000 o 5,000 que recibieron al Señor allá y fueron bautizados en las aguas, y luego cubrió más adelante a los de la casa de Cornelio, y fueron bautizados también en las aguas del bautismo literal, y ahora hay un bautismo en las aguas de la palabra, y los que van a entrar ahí, o los que entran, lo primero es, se arrepienten y son bautizados en las aguas de la palabra. Y también los judíos que vayan a entrar, tienen que entrar de la misma manera, y el bautismo será la misma clase de bautismo, porque es el mismo bautismo. Ahora vea usted qué sencillo es todo. Dice, y de Jerusalén, y acontecerá en aquel día, ¿qué día? Ese día importante, en ese gran día, que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental, y la mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. El evangelio yendo hacia judíos y gentiles. Ve usted que muchas de las cosas que son habladas ahí en la palabra de Dios y que son promesas que Dios ha hecho, muchas se cumplen en forma espiritual y les pasa por encima a la gente. ¿No sabe usted también que si usted comienza a leer las edades y los sellos, usted encontrará que Dios nos dice a través del hermano Branham que el libro de Apocalipsis es un libro simbólico? Y cuando habla de cierta cosa, o de monte, o de agua, o de ríos, al ser simbólicos, la mayor está hablando de las aguas del Evangelio, el Evangelio del Reino. Entonces, hay un sitio donde dice que los peces que entren a ella, dice que no morirán, ¿verdad? Algo así, hay un sitio, no recuerdo dónde es. ¿Sabe usted que usted y yo somos tipificados por peces? Ya por supuesto sabemos que el Señor en los tiempos aquellos en que vino su primera vez tipificó los creyentes como peces, usted sabe, y el Señor le dijo a sus discípulos, yo les voy a hacer pescadores de hombres. ¿Por qué? Porque ellos eran pescadores de peces, entonces los peces, aquellos tipificaban ¿qué? Hombres. Por eso también el milagro que el Señor le hizo a través del hermano Branham con el pececito aquel, ese milagro tipifica gente, hombres, seres humanos, porque Él es el poder de Dios. ¿Para qué? Para producir una resurrección. Ahora yo le pregunto a ustedes, ¿ha resucitado usted espiritualmente? Pues parece entonces que aquel milagro en el pececito, lo que simbolizaba para nosotros como que el Señor si no lo ha hecho, está por hacerlo. Eso usted lo sabe con usted mismo. ¿Ve usted?
Bueno, realmente hemos resucitado de los credos denominacionales, de las denominaciones, y hemos estado y estamos en una gloriosa resurrección. Bueno, tendríamos que parar aquí la cosa. Mire, aquí dice, y el Señor será rey sobre la tierra. En aquel día el Señor será uno, y uno su nombre. Fíjese, uno y uno su nombre. Y será rey ¿sobre qué? Sobre la tierra. En ese día. Y estamos viviendo en ese día. Ahora muchas personas están esperando que venga el día de allá del milenio literal para él ser el rey sobre la tierra. Pero es rey en usted. Usted es tierra. Pues él está reinando sobre la tierra, sobre usted. Ahora en lo literal, pues tenemos que esperar hasta que llegue el milenio y después la eternidad también. Pero él está cumpliendo esto conforme a como está aquí profetizado. Y esto que está aquí profetizado, vemos que su cumplimiento era cumplimiento espiritual. Bueno, cuando se cumplen las cosas es que Dios interpreta. Esa es la interpretación que Dios le da a su palabra. Entonces vemos que son 2 olivas también las que aparecen ahí. ¿Por qué 2 olivas? Porque son del monte de las olivas. Y entonces, ¿es un monte de qué? Si es un monte de oliva, ¿qué se saca de las olivas? Aceite. Es el monte, un monte de aceite. Y de ese monte de aceite hay 2 ramas ahí por las cuales Dios obra conforme a su promesa. Obra para todo el pueblo del Señor. ¿Saben ustedes la hora en que estamos en una hora más grande de la que nosotros podemos imaginarnos? Estamos en una hora tan y tan grande que todos los que vivieron en el pasado desearon vivir este momento tan grande y tan glorioso. Yo quisiera terminar y no puedo terminar casi aquí porque es que falta muchísimo, pero vamos a dejarlo para la próxima ocasión, porque es que hay tanto, y con esto lo que estamos haciendo, que el Señor nos ayude, estamos introduciendo, esta es la introducción del ministerio de Moisés, que está por aparecer por ahí. Nos hubiera a nosotros gustado haber introducido el ministerio de Elías, pero ya él vino y se fue. Ahora lo que nos resta es entonces introducir el ministerio de Moisés. Y eso es lo que la enseñanza de la palabra está haciendo. Está introduciendo el ministerio de Moisés y Elías, o sea, Elías tomando a Moisés, o en palabras más claras, el espíritu ministerial que estaba en Elías, tomando a Moisés, tomando a otro hombre y manifestándose, y eso será Moisés. Será el espíritu de Elías en Moisés, en otro hombre, eso será Moisés, y eso es lo que estamos haciendo, introduciéndole, porque no queremos que ninguno de nosotros estemos desapercibidos para cuando le veamos, porque viene con bendición, pero con juicio también. ¿Y va rumbo a dónde? Va hacia los 144,000. O sea que lo que tendremos o lo que veremos será un corto tiempo, porque la mayor parte del trabajo será para los 144,000. Pero lo que pasa es que la mitad nos toca a nosotros y la mitad le toca a ellos. La mitad de las aguas es para nosotros. O sea que sale de ahí un río, sale de ahí, salen esas aguas, pero la mitad es para ellos. Así es que queremos estar preparados, porque cuando eso lo veamos, cuando eso se cumpla y esté el Espíritu de Dios manifiesto de esa manera, entonces cualquiera que hable una palabra en contra no le será perdonada,
y el que le llame del diablo a la manifestación de Dios en ese espíritu ministerial de Moisés, no habrá perdón. Así fue con Elías. Cualquiera que habló una palabra en contra, aún encontramos que dice que aquel que se rió del retrato, dice, ya con eso cruzó la línea. ¿Por qué? Porque es que así es que estaba ordenada que sería la segunda venida del Señor en Elías y en Moisés, porque es la venida de la palabra. Y la palabra vendría en Elías primero y después Moisés, en dos hombres, en dos profetas. Y entonces cualquiera que hable algo en contra, cuando eso esté cumplido, cuando eso esté en operación, cualquiera que hable algo en contra, entonces ya no habrá remedio para la persona. Por eso es que Dios nos ha permitido tener estos 2 años de enseñanza, para que cuando Dios cumpla lo que Él prometió, entonces ¿qué? Entonces estemos apercibidos, podamos ver las cosas correctamente, podamos también recibir en nuestro corazón todo lo que Dios nos tenga para darnos a través de ese ministerio de Moisés, y entonces podamos nosotros darle gracias al Señor por lo que nuestros ojos han de ver y nuestros oídos han de oír. Y no vayamos a cometer el mismo error que cometieron muchas personas cuando Elías vino. ¿Cuál fue el error que cometieron? ¿Qué fue lo que hicieron que no agradó a Dios? Lo que hicieron fue esto que les voy a leer aquí, que no se debe de repetir en esta ocasión cuando venga Moisés, porque Dios nos ha dado 2 años de enseñanza para que no cometamos ese error. ¿Cuál fue el error? Dice, ahora ya para terminar, para aquellos que no creen que el último mensajero de las edades de la iglesia es también Elías, el profeta, un hombre ungido de esa manera. Después de la muerte de esta última edad de la iglesia, sus cadáveres son destruidos por animales salvajes. Fíjense, ¿los cadáveres de quién? De la iglesia. Son destruidos por animales salvajes. ¿Después de qué? De la muerte de ella. ¿Ve usted que Elías allá también fue el que profetizó contra Jezabel? Ahora sépase que es una muerte espiritual. Era otro sitio el que les iba a leer y leí lo que no era, pero ya vemos que Elías también, por la palabra que hizo, mató a la Jezabel espiritual. Por la palabra hizo un sinnúmero de cosas y milagros en el campo espiritual. ¿Usted cree que Elías, fíjese, Elías en un tiempo ordenó que no lloviese? ¿Usted cree que Elías ha podido hacer lo mismo? Seguro que lo hizo, pero lo que pasa es que usted espera que lo haga literalmente. Dice la Biblia que habría un tiempo en que la gente irían de mar a mar buscando palabra de Dios y no la hallarían. Porque dice, yo enviaré hambre sobre toda la tierra. No hambre de pan, ni sed de agua, literal, sino de oír palabra de Dios y no la hallarán. Y no hubo, ni hay lluvia, ni hay agua para ninguna denominación. Es sequía espiritual lo que hay, y no hay pan tampoco. Entonces, solamente por la palabra de Elías es que puede haber agua y pan para nosotros. No hay otra forma. Y por la palabra de él es que vino después la lluvia, y vino después ¿qué? La comida, el pan. Amén. Entonces, encontramos que el siervo de Elías fue al cual Elías mandó a chequear. Bueno, vamos a dejar eso ahí quieto. Mire, aquí dice
He tenido tantas llamadas hoy relacionadas con el hecho de que estoy predicando aquí. Y ha surgido tanto fanatismo en cuanto a Elías, hasta que, pues la verdad es que lo han echado a perder con tanto hablar. ¿Ve usted cómo se echa a perder algo? ¿Ve usted cómo dice él que echaron a perder lo de Elías? ¿Y cómo usted cree que echarán a perder lo de Moisés? ¿Le gustaría a usted echarlo a perder? Entonces, es lo que siempre le he dicho. Calladito, porque estamos introduciendo, preparándole el terreno, el camino a Moisés, para que él pueda venir a la escena y entonces hacer aquello que tiene que ser hecho. Y este mensaje de enseñanza que hemos estado teniendo por 2 años, esto es lo que prepara el camino, el terreno. Prepara el camino y el terreno en cada corazón de cada oyente. Prepara el camino y prepara el terreno en todo sitio y todo lugar para que pueda aparecer en la escena. ¿Quién? Moisés, el espíritu ministerial de Moisés. Y entonces, ¿qué pasará? Los judíos no reciben predicadores, ellos reciben solamente un profeta, y ahí ellos van a tener a Moisés y a Elías. Elías estará dentro de Moisés. ¿Sí? Son 2 ministerios. 2 ministerios en un solo hombre. Vaya a ser visto. El espíritu ministerial de Elías y el espíritu ministerial de Moisés en un hombre. Por eso en algunas ocasiones actuará quizás de una forma, pero ellos le van a recibir. Bueno, quisiera decirle tantas cosas en esta mañana, porque es que a medida que uno suelta todo lo que Dios le ha dado, uno se siente livianito, pero mientras tanto uno se siente de cierta forma, que uno casi no puede resistir las cosas que Dios le permite a uno oír de parte de Dios, pero cuando la suelta, pues ya entonces uno queda libre, queda completamente libre. Así es que una de las cosas importantes en esta hora en que estamos preparándole el camino y estamos introduciendo a Moisés es cada uno guardar silencio en su corazón. De lo que usted oye aquí, no debe de salir por su boca nada después que usted sale de esa puerta para allá. Nosotros le respaldaremos a él, a Moisés, cuando aparezca en la escena, nos pondremos a su lado, le ayudaremos en todo lo que haya que ayudarle. Por lo tanto, respaldaremos ese ministerio que ha de venir y que será un ministerio de profetas. Será un profeta en la escena. ¿Usted cree que Estados Unidos recibe lo que diga cualquiera por acá? No, pero ellos van a recibir un profeta también. ¿No es eso lo que están esperando ellos, nuestros amados hermanos de Estados Unidos? ¿No están esperando que el Señor cumpla lo que Él dijo, yo recorreré este camino otra vez? Si lo vuelve a recorrer, tendrá que ser ¿qué? Otro profeta, o en otro profeta, y ellos lo van a ver y lo van a recibir. Porque ellos son tipo de ¿qué? Ellos tipifican a los judíos. Y si los judíos no reciben sino más que a profeta, los que lo tipifican a ellos no reciben otra cosa sino profeta también. Porque el tipo es igual que el antitipo. O sea, el tipo y el antitipo actúan de la misma manera. El antitipo es el real allá, los 144,000. Si ellos no reciben profeta, el tipo de los judíos son ¿quién? Los americanos. ¿No lo dice el hermano Branham en algunos sitios? Que los americanos, Estados Unidos, es tipo de Palestina, de que así como como Israel entró a la tierra y echó fuera a sus habitantes, así también los americanos entraron a Estados Unidos y echaron fuera a los indios. Y así como Palestina, como los hebreos tuvieron un David y un Salomón, también los americanos tuvieron un Washington y un Lincoln.
pero después tuvieron un Acab también. En el tiempo de Acab apareció Elías. ¿Ve usted? Bueno, entonces sabemos que cuando estamos preparándole el camino, el terreno, y cuando ese profeta aparezca y ese ministerio comience a estar manifiesto, comience a estar en acción, entonces ¿qué pasará? Entonces sabemos que nuestros amados hermanos de Estados Unidos están ya entonces para entrar a este mensaje. Por lo tanto, entonces, ve usted, para nosotros es un privilegio nosotros haber estado por 2 años, estar por 2 años recibiendo la enseñanza que nos prepara para recibir a Moisés y para reconocer quién era Elías, porque lo abarca todo. Es algo maravilloso para nosotros lo que Dios ha estado haciendo, y ya estamos viendo que esta labor de enseñanza, como que ya casi todo lo que habría de ser enseñado, como que ya casi todo ha sido enseñado, ¿verdad? Como que ya casi todo. Si falta, yo creo que lo único que falta es ahora, a través de la enseñanza, introducir a Moisés. De ahí en adelante lo tomará, ¿qué? Tomará este mismo mensaje de enseñanza, lo tomará, ¿qué? Un profeta. Y entonces ya no va a haber más enseñanza como hemos estado teniendo aquí, porque ya está grabada. El que la quiera oír, ahí están las grabaciones. Ya entonces luego nos pondremos al lado de ese ministerio de profeta, nos pondremos al lado de Moisés y le escucharemos predicando lo que hemos estado escuchando en enseñanza. Las cosas que han estado siendo enseñadas, las escucharemos siendo predicadas por Moisés. Hoy se ha sido glorioso, se ha sido maravilloso haber estado por unos cuantos años escuchando la enseñanza de estas cosas, y que algunas veces usted se ha dormido. Hoy va a ser maravilloso estar oyendo la predicación de estas cosas, porque una cosa es la enseñanza y otra cosa es la predicación. Bueno, en la predicación es que van entonces a entrar los que no entraron en la enseñanza.